Ya estamos llegando a los capítulos finales de este hermoso libro que es escrito con la sangre de mi corazón. Es maravilloso y hoy me toca en un encuentro entre Brianna y Roger, pero en el pasado. Vamos a ver cómo se encuentran y qué hacen Brianna y Roger después de tanto tiempo y tantos días, meses y tan lejos en el tiempo también. Bueno, vamos empezando y se van a ir uniendo en la lectura. Uno de los capítulos que nos toca hoy. Hola Susi, ¿cómo andás? Uno de los capítulos que nos toca hoy es el 109, que se llama Frottage. El doctor McEwan era un hombre soltero y como tal poseía una cama de soltero. En ese momento, en la cama había 4 personas, aunque 2 de ellas no abultaban mucho. Aquello parecía el metro de Londres. Era en hora punta, calor, carne por todas partes y una clara escasez de oxígeno. Brianna se retorcía, intentando encontrar sitio para respirar. Estaba tumbada de lado, con la espalda contra la pared, y Mandy aplastada. Era una masa que resoplaba entre sus padres. Roger mantenía un equilibrio precario en el extremo exterior de la cama. Tenía a Jem desmadejado encima, con las piernas de este último moviéndose de manera espasmódica de vez en cuando y golpeando a Bri en las espinillas. Y Esmeralda ocupaba la mayor parte de la única almohada. El pelo de hilo rojo se le metía a todo el mundo en la nariz. ¿Conoces la palabra frottage?, susurró Bri a Roger. No dormía. De haber sido así, a esas alturas ya estaría en el suelo. Sí, ¿por qué? ¿Quieres que probemos ahora? Se estiró con cuidado por encima de Jem y le acarició suavemente el brazo desnudo. El fino vello del antebrazo se le erizó. Ella lo vio, irguiéndose en silencio a la tenue luz de la chimenea. No me haría mucha gracia con una niña de 3 años. Mandy está como un tronco. ¿Está Jem lo bastante dormido para moverlo? Vamos a ver, me voy a ahogar si no lo está. Roger salió de debajo de su hijo, que profirió un ruidoso pero después se pasó la lengua por los labios y el sonido cesó. Roger les dio una palmadita cariñosa, se inclinó para comprobar que estaba dormido y se enderezó. Muy bien. Habían aparecido en la puerta del doctor McEwan cuando ya había oscurecido. Brianna sostenida por Roger y Buck, y los niños pegados a ellos. El médico, si bien se mostró claramente sorprendido por la invasión nocturna de los Mackenzie, se lo tomó con calma. Acomodó a Bri en la consulta, le metió el pie malo en una jofaina con agua fría y después de llamar a su ama de llaves para que les preparara algo de cena a los niños. Una torcedura, no demasiado mala, había asegurado a Brianna mientras le secaba el pie con una toalla de lino y palpaba con mano experta el hinchado tobillo. Pasó un pulgar por el tendón problemático y notó que ella se estremecía. Tardará algún tiempo en curarse, pero creo que puedo aliviar un poco el dolor, si quiere. Miró a Roger con las cejas enarcadas y Brianna soltó un bufido. El tobillo no es de él, observó un tanto enojada, y ciertamente agradecería cualquier cosa que pueda hacer. Roger asintió, para mayor enfado de ella, y McEwan se puso el pie en la rodilla. Al ver que ella se agarraba a la banqueta para mantener el equilibrio, Roger se arrodilló detrás y la rodeó con los brazos. «Apóyate en mí», le dijo al oído, «y respira. Ya verás qué pasa».
Ella lo miró perpleja, pero él tan solo le rozó el oído con los labios e hizo el gesto afirmativo al doctor McEwan. Este estaba inclinado sobre el pie que sostenía con suavidad con ambas manos, con los pulgares en el empeine. Empezó a hacer lentos movimientos circulares con ellos, y después presionó con firmeza. A Brianna le ascendió un dolor agudo por el tobillo, pero cesó de golpe, antes de que pudiera gritar. Notaba las manos del médico calientes en la carne helada, y le extrañó, puesto que habían estado metidas en la misma agua fría que su pie. Ahora una mano le cogía el tobillo, y el pulgar y el índice masajeaban con suavidad la carne hinchada, repetidas veces. Luego con más presión. Era una sensación inquietante, entre dolor y placer. McEwan alzó la vista de pronto y le sonrió. Tardaré un poco, musitó. Relájese, si puede. Podía, sí. Por primera vez en 24 horas no tenía hambre. Por primera vez en días empezaba a derretirse por completo. Y por primera vez en meses no tenía miedo. Respiró y echó la cabeza hacia atrás, apoyándola en el hombro de Roger. Este hizo un ruidito grave y gutural, y la abrazó con más fuerza mientras se acomodaba. Brianna oía que Mandy le contaba a Jem un cuento sobre las aventuras de Esmeralda, en el cuarto interior, a donde el ama de llaves se los había llevado para que se tomaran la sopa y el pan, con la seguridad de que estaban a salvo. Se abandonó a la dicha sin complicaciones de los brazos de su marido y el olor de su piel. Pero la expresión de un hombre cabal no solo está en la cara, está en los miembros y también en las coyunturas. Está curiosamente en las coyunturas de las caderas y de las muñecas. «Bri», musitó Roger al cabo de un rato. «Bri, mira». Ella abrió los ojos y en un principio vio la curva de la muñeca de su marido, allí donde descansaba en su pecho, la dura elegancia del hueso y la curva del musculoso antebrazo, que después su campo de visión se amplió y se llevó a un pequeño susto. Los dedos de los pies desprendían una tenue luz azul, apenas visible en los espacios intermedios. Puso cara de sorpresa y miró de nuevo, para asegurarse de que de verdad lo estaba viendo, pero el sonido que hizo Roger con la garganta le aseguró que era así. Él también lo veía. El doctor McEwan, que notó su sobresalto, levantó la cabeza y volvió a sonreír, esta vez feliz. Sus ojos buscaron a Roger y luego a ella. ¿Usted también?, preguntó. Eso pensaba. Mantuvo el pie inmóvil durante cierto tiempo, hasta que ella creyó sentir el pulso de los dedos del médico, resonando en los espacios que se abrían entre los huesecillos, y después le vendó con mucho cuidado el tobillo, y le puso el pie en el suelo con delicadeza. ¿Mejor ahora? Sí, afirmó ella, notándose un poco ronca. Gracias. Le había gustado hacerle algunas preguntas, pero él se levantó y se puso el gabán. Será un verdadero placer que se queden a pasar aquí la noche, aseveró con firmeza y aún sonriendo a Brianna. Yo me alojaré en una casa cercana. Y tras alzar el sombrero hacia Roger, a modo de saludo, hizo una reverencia y se fue, dejándolos para que acostaran a los niños. Como era de esperar, Mandy armó un escándalo por tener que dormir en una cama ajena, en una habitación de otra persona, y decía que Esmeralda pensaba que la consulta olía raro. Y tenía miedo del gran armario porque quizás hubiese kelpis dentro. Esos espíritus solo viven en el agua, boba, puntualizó Jem, pero también miró con cierta aprensión el enorme ropero oscuro con su agrietada puerta, de manera que se tumbaron todos juntos en la estrecha cama, los padres igual de reconfortados que los hijos por la mera cercanía física. Brianna notaba la suave tibieza y el velo que envolvía su cansancio físico, y sus sentidos la traían hacia las redes del sueño.
pero no tanto como Roger. Está en su andar, en el porte de su cuello, en la flexión del talle y de las rodillas. La ropa no lo oculta. Permaneció tendida un instante, con una mano en la espalda de Mandy, sintiendo los lentos latidos del corazón de la niña, viendo cómo Roger cogía en brazos a Jem y se volvía para acomodarlo en una de las colchas extras que el ama de llave de McEwan había subido junto con la sopa. Su fuerte y dulce identidad se abre paso a través del algodón y la lustrina. Solo llevaba puesta la camisa y los pantalones, y se detuvo para quitarse estos últimos de confección casera y rascarse el trasero con alivio como si tal cosa. Tras levantar un momento la larga camisa de lino para dejar a la vista la magra curva de una nalga. Luego fue a coger a Mandy, mientras sonreía a Bree al reparar en la estertórea respiración del cuerpecillo. ¿Qué te parece si les dejamos la cama a los niños? Podemos hacer un jergón con las capas, si se han secado un poco, y las colchas en la consulta. Levantó a Mandy como si fuese un montón de ropa sucia y Bree se pudo incorporar y salir de la cama, al tiempo que se notaba la magnífica sensación del aire que le entró en la combinación empapada de sudor, y el roce de la suave tela en los pechos que hizo que se le marcaran los pezones. Ella retiró la ropa de cama, él acostó a los niños, y ella los tapó y besó los rostros dormidos. También Esmeralda, por si acaso, antes de ponerla en los brazos de Mandy. Roger se volvió hacia la puerta cerrada de la consulta y miró a Bree con una sonrisa. Ella vio el contorno de su cuerpo a través de la camisa de lino, recortándose contra la luz del hogar. Verlo pasar expresa tanto como el mejor poema y acaso más. Os detenéis para mirar su espalda y su nuca y sus hombros. ¿Quieres acostarte conmigo, muchacha?, dijo con suavidad y le tendió una mano. Desde luego, respondió ella, y fue hacia él. En la consulta hacía frío. Tras el calor húmedo del dormitorio, se abrazaron de inmediato mientras sus extremidades y sus labios calientes se buscaban. El fuego en esa habitación se había apagado y no se molestaron en encenderlo de nuevo. Roger la había besado nada más verla en el suelo, en el fuerte. La había cogido y le había dado un abrazo que le había aplastado las costillas y casi le había hecho daño en los labios. Pero no había tenido nada que objetar. Sin embargo, ahora la boca de él era suave y delicada, y no notaba mucho la barba de su piel. ¿Deprisa?, preguntó contra su boca. ¿Despacio? Horizontal, repuso ella, agarrándole las nalgas. La velocidad es irrelevante. Estaba la pata coja con el pie malo de manera elegante, o eso esperaba, extendido detrás. Los servicios del doctor McEwan habían aliviado bastante las punzadas, pero todavía no podía apoyarlo más de un segundo. Él se rió, sin hacer ruido, echando una mirada culpable hacia la puerta del dormitorio, y tras agacharse de repente la cogió en brazos y atravesó la habitación tambaleándose hasta el perchero, donde ella enganchó las capas y las tiró al suelo junto a la mesa, pues ese era el espacio abierto menos visible. Él flexionó las piernas, la espalda sonó como un crack y reprimió con masculinidad un gemido al colocarla con delicadeza en el montón. «Ten cuidado», susurró ella, y no bromeaba. «A ver si te vas a fastidiar la espalda. ¿Y luego qué?» «Entonces tendrían que ponerte encima», musitó él, y le pasó una mano por el muslo conforme la combinación subía con ella. «Pero estoy bien, así que no tendrás que hacerlo». Acto seguido se quitó la camisa, le abrió las piernas y se hundió en ella con un ruido incoherente de profunda satisfacción. Espero que dijeras en serio eso de que la velocidad es irrelevante, le dijo al oído unos minutos después. «Uy, sí», repuso abrazándolo, «pero no salgas».
Cuando pudo lo soltó. Le acunó la cabeza y besó la carne suave y tibia del lateral de su cuello. Notó la cicatriz de la soga y le pasó la punta de la lengua con delicadeza, haciendo que Roger se le pusiera la carne de gallina en la espalda entera y los hombros. ¿Estás dormida?, le preguntó él unos minutos después con cierto recelo. Ella abrió los ojos a media. Roger había vuelto al dormitorio a coger unas colchas y estaba arrodillado a su lado, echándole una por encima. Olía un poco a humedad y a ratón, pero a Brianna no le importó. No, repuso, y se puso boca arriba. Se sentía muy bien, a pesar de lo duro del suelo, el tobillo torcido y la certeza de que el doctor McEwan realizaba operaciones y amputaciones en la mesa. Había una mancha oscura en la cara inferior sobre su cabeza. Solo relajada. Le tendió la mano despacio a Roger, instándolo a que se metiera bajo la colcha con ella. ¿Y tú? No estoy dormido, le aseguró, pegándose a ella. ¿Y si crees que voy a decir relajado? Te equivocas. Ella se rió. Bajó mirando de reojo la puerta. Dio media vuelta y apoyó la frente en su pecho. Pensé que quizás no volvería a verte, musitó. Ya, contestó él en voz queja, y su mano le acarició el largo cabello y la espalda. Y yo. Guardaron silencio un rato mientras escuchaban la respiración del otro. La de él era más pausada que antes, pensó ella, sin los pequeños sobresaltos. Y después de cierto tiempo, él dijo: «Cuéntame». Brianna lo hizo sin rodeos, con la menor emoción posible. Pensó que tal vez él se emocionara lo suficiente por los dos. No podía gritar ni tampoco maldecir por los niños que dormían. Ella notó su ira. Roger temblaba, con los puños apretados como sólidos nudos de hueso. «Lo mataré», aseguró con una voz apenas audible en el silencio, y sus ojos buscaron los de ella, feroces y tan oscuros que parecían negros en la tenue luz. «No pasa nada», contestó ella con suavidad, incorporándose. Le cogió ambas manos y se llevó primero una y después otra a los labios. «No pasa nada. Todos estamos bien y estamos aquí». Él miró a otro lado y respiró hondo. Luego volvió la cabeza sin dejar de apretar las manos de ella. «Aquí», repitió la voz sombría, aún ronca debido a la furia. «En 1739. Si hubiera...» «Tuviste que hacerlo», le cortó ella con firmeza, apretándolo a su vez. «Además», añadió con un poco de timidez, «en cierto modo, pensé que no nos quedaríamos, a menos que te hayas encariñado con algunos de los vecinos». A su rostro asomaron distintas expresiones: la ira al pesar y la aceptación de mala gana. Un humor aún más negro mientras se controlaba, se aclaró la garganta. «Sí, bueno», replicó con sequedad, «está Héctor McEwan, sin duda, pero también hay muchos otros. Hailee Duncan, por ejemplo». Brianna se estremeció al escuchar ese nombre. «¿Hailee Duncan?» «Bueno, sí, supongo que estaría aquí en este momento, ¿no? ¿La has conocido?» Al oír la pregunta, el rostro de Roger reflejó una expresión de lo más extraordinaria. «Sí», replicó, evitando la mirada inquisitiva de Brianna. Se volvió y señaló con una mano la ventana de la consulta que daba a la plaza. «Vive justo enfrente». «¿En serio?» Brianna se levantó con la colcha apretada contra el pecho, se le olvidó que tenía el pie malo y se tambaleó. Roger dio un salto y le agarró el brazo. «No creo que quieras conocerla», recalcó. «Siéntate, ¿quieres? Te vas a caer». Brianna lo miró, pero le permitió que la acomodara en el nido y le echara encima una colcha por los hombros. Hacía mucho frío en la consulta, ahora que el calor de sus esfuerzos habían desaparecido. «Está bien», dijo, y echó hacia adelante el pelo para taparse las orejas y el cuello.
Dime que no crees que quiera conocer a... ¿Por qué no crees que quiera conocer a Galen Duncan? Para su sorpresa, Roger se puso como un tomate, visible incluso en las sombras de la consulta. Roger no tenía ni la tez ni el temperamento para ruborizarse con facilidad. Pero cuando describió, breve pero vivamente, lo que había pasado, o quizás no había pasado, con Buck, el doctor McEwan y Haylis, ella lo entendió. «¡Madre de Dios!», repuso Bree, volviendo la vista a la ventana, y cuando el doctor McEwan dijo que se quedaría a dormir en una casa cercana, Buck se había ido, diciendo que buscaría habitación en la fonda de High Street, y los vería por la mañana. Lo más probable es que fuese verdad, pero... «Está casada», afirmó lacónico Roger. «Es fácil que su marido se diera cuenta en caso de que invitase a extraños a pasar la noche». «No sé yo», contestó ella, medio en broma. «Es herborista, ¿recuerdas? Mi madre prepara una excelente pócima para dormir, así que me figuro que Haylis también podría». Roger volvió a ruborizarse. Ella supo con la misma claridad que si lo hubiese dicho que estaba imaginando a Haylis Duncan haciendo algo escandaloso con uno u otro de sus amantes mientras yacía junto a su marido mientras roncaba. «Dios mío», afirmó. ¿Te acuerdas lo que le va a pasar al pobre marido, no?», preguntó Bree con delicadeza. El color se esfumó en el acto en el rostro de Roger. Ella supo que no lo recordaba. «Ese es uno de los motivos por los que no nos podemos quedar aquí», apuntó con tono dulce pero firme. «Sabemos demasiadas cosas y no conocemos lo que podría pasar si intentamos interferir. Tal vez sea peligroso». «Sí, pero...», empezó él, aunque lo dejó al verle la cara. «Lallybrook, ¿es por eso por lo que no querías ir allí?». «Porque había intentado llevar la colina abajo, a la casa, cuando la rescató en el fuerte, pero ella insistió en que fuesen a pedir ayuda al pueblo, aun cuando ello significaba 3 horas de cabalgata incómoda y dolorosa». Ella asintió, y notó que se le formaba un pequeño nudo en la garganta. Se quedó allí hasta que le contó que había visto a Brian en el cementerio. «No es solo que tenga miedo de lo que podría pasar más tarde si los conocemos», repuso, y el nudo se desató y dio el paso a las lágrimas. Ay, Roger, la cara que puso cuando me vio y pensó que era Ellen. Morirá dentro de 1 o 2 años, ese hombre bueno, y no podemos hacer nada para evitarlo». Cogió aire y se enjugó los ojos. Cree que ha visto a su esposa y a su hijo, que lo están esperando. Y ay Dios, esa dicha en su cara, no podía quitarle eso, no podía. La abrazó y le acarició la espalda mientras sollozaba. «No, claro que no», musitó él. No te preocupes, Bree. Hiciste lo que debías». Ella se sorbió la nariz y palpó las capas en busca de algo para sonarse. Al final se decidió con un trapo manchado de la mesa del doctor McEwan. Olió un medicamento acre, gracias a Dios no a sangre. «Pero también está mi padre», añadió respirando hondo y trémula. «Lo que pasará, las cicatrices en la espalda. No soporto pensar en eso y que no hagamos nada, pero no. No podemos», convino él. «No debemos. Solo Dios sabe lo que habré hecho yo al hallar a Jerry y mandarlo a donde quiera que lo haya mandado». Le cogió el trapo y lo metió en la jofaina de agua y le limpió la cara. El frío calmó las ardientes mejillas, aunque hizo que tiritara. «Vamos, túmbate», sugirió conforme le pasaba un brazo por los hombros. «Tienes que descansar, Mochilder. Ha sido un día horrible». «No», musitó Brianna, al tiempo que se echaba y acomodaba la cabeza en la oquedad de su hombro, y sentía la fuerza y el calor de su cuerpo. Ha sido un día estupendo. Te tengo otra vez a mi lado». Bueno, ahora empezamos otro capítulo, cortito, muy cortito, el 110, que se llama
los sonidos del silencio. Roger notó que Brianna empezaba a relajarse, y de repente aflojaba el férreo control sobre la conciencia y se quedaba dormida como quien respira éter. Abrazado a ella, escuchó los pequeños sonidos del silencio, el silbido lejano del fuego, de turba del dormitorio, el tamborilleo del frío viento sobre la ventana, los movimientos y la respiración de los niños dormidos, los latidos lentos del valiente corazón de Brianna. Gracias, dijo a Dios para sí mismo. Esperaba quedarse dormido en el acto, ya que el cansancio lo cubría como una manta plumbia. Pero aún tenía el día presente y permaneció algún tiempo tumbado, mirando la oscuridad. Se sentía en paz, demasiado cansado para pensar de manera coherente. Todas las posibilidades giraban a su alrededor en un remolino lento, distante, demasiado lejano para resultar molesto. ¿A dónde irían? ¿Y cómo? Lo que Buck le podía haber dicho a Dougal Mackenzie, lo que Brie habría llevado en el bolso pesado como el plomo, si habría gachas para desayunar. A Mandy le gustaban las gachas. Pensar en Mandy hizo que saliera de las colchas para ir a ver a los niños, para asegurarse de nuevo que en efecto los dos estaban allí. Estaban, y permaneció un buen rato junto a la cama, observando sus rostros con una gratitud siliente, respirando su tibio olor infantil, aun con un leve tufillo a cabra. Al cabo de un tiempo se fue, temblando, para volver con su calentita mujer y la tentadora dicha del sueño. Pero al entrar en la consulta miró por la ventana. Cranswick dormía. La neblina cubría las calles. Los adoquines relucían de humedad con la media luz de una luna que se ahogaba. Sin embargo, en el otro extremo de la plaza se veía una luz en la ventana del desván de Arthur Duncan. Y en la sombra de la plaza, debajo de un pequeño movimiento, reveló la presencia de un hombre esperando. Roger cerró los ojos. El frío le ascendía por el cuerpo, desde los descalzos pies, al tener la repentina visión de una mujer de ojos verdes, relajada, en los brazos de un amante de cabello claro, y su cara sorpresa y después de horror cuando el hombre desapareció de su lado, y en su vientre había una luz azul invisible. Con los ojos apretados, apoyó una mano en el helado cristal de la ventana y rezó una oración para empezar. Terminó la sexta parte y ahora vamos a empezar la séptima parte, que se llama Antes de que vaya y perezca, y vamos a leer el capítulo 111, que se llama Una masacre lejana. 5 de septiembre de 1778. Doblé perfectamente el paño en 4 partes y empleé las tenazas para introducirlo en el humeante caldero. Después, sacudí con suavidad la compresa a un lado y a otro, hasta que estuvo lo bastante fría para que pudiera escurrirla y utilizarla. Joanny suspiró moviéndose en la banqueta. No te frotes el ojo, aconsejé mecánicamente, al ver que el puño cerrado iba directo al gran orzuelo rosa que tenía en el párpado derecho. No te apures, no tardaré mucho. Pues estás tardando demasiado, espetó malhumorada. Estás tardando años. No seas descarada con tu abuela, terció Marsali. Se había detenido en el camino de la cocina a la imprenta con un rollito de queso para Fergus en la mano. Cierra el pico y sea agradecida. Joanny soltó un gruñido y se retorció cuando su madre se iba. Le sacó la lengua, pero se la metió en la boca y pareció un tanto avergonzada al verme enarcar las cejas. Lo sé, dije compadeciéndome. Ponerse una compresa tibia en un orzuelo 10 minutos parecía una eternidad, sobre todo si se había estado haciendo 6 veces al día durante los últimos 2.
Quizá se te ocurra algo para pasar el tiempo. Podrías cantarme las tablas de multiplicar mientras muelo raíz de valeriana, perdón. Vamos, abuela, repuso exasperada, y me eché a reír. Aquí tienes, dije, ofreciéndole el cataplasma templada. ¿Te sabes alguna canción buena? Ella soltó el aire de mal humor al tiempo que se le hinchaban las pequeñas aletas de la nariz. Ojalá estuviese el abuelo, contestó. Podría contarme una historia. En su voz percibía con claridad la nota de agravio comparativo. Deletréame absceso y te cuento la historia de la esposa del monstruo marino, propuse. Eso hizo que su ojo bueno se abriera con interés. ¿Qué es un absceso? El término científico para orzuelo. Ah, no parecía muy impresionada, pero su frente se arrugó un poco en señal de concentración, y vi que movía los labios al tantear las sílabas. Tanto a Joanie como a Felicité se les daba bien deletrear. Jugaban con tipos de plomo descartados desde que eran pequeñas, y les encantaba dejarse de piedra mutuamente con las palabras nuevas. Eso me dio una idea. Quizá pudiera pedirle que me deletreasen palabras raras durante las curas de las compresas. Era un orzuelo grande y feo. Al principio la niña tenía el párpado rojo hinchado. El ojo era una mera rendija brillante resentida. Ahora el orzuelo en sí había bajado, y era del tamaño de un guisante, y al menos 3/4 partes del ojo resultaban visibles. A, B, empezó mirándome a ver si iba bien, y asentí. S, asentí de nuevo y vi que movía en silencio los labios. Absceso, repetí, servicial, y ella asintió más segura. C-E-S-O. Excelente, alabé, dedicándole una sonrisa radiante. Y busqué otra que fuera larga. Buena y larga. ¿Hepatitis? ¿Qué es eso? Una inflamación vírica del hígado. ¿Sabes dónde está el hígado? Rebuscaba en el baúl de medicinas, pero por lo visto no quedaba pomada de aloe. Debía ir al jardín de Bartram al día siguiente, pensé, si el tiempo lo permitía. Tras la batalla me había quedado casi sin existencias. Al acordarme de ella sentí la habitual punzada en el costado, pero deseché con firmeza. Desaparecía igual que los pensamientos. Marcia le apareció de súbito en la puerta de la cocina mientras Joanie deletreaba con cuidado. Acantocitosis. Y levanté la vista de lo que estaba triturando. Sostenía una carta en la mano. Parecía preocupada. ¿El indio al que llaman Joseph Brandt es el que conoce al joven Ian?, preguntó. Me figuro que conoce a unos cuantos, repuse, dejando la mano en el mortero. Pero le he oído mencionar a Joseph Brandt. Sí, su nombre en Mohawk empieza con T, creo. Es todo lo que sé con seguridad. ¿Por qué? Sentí una ligera inquietud al escuchar el nombre. La esposa Mohawk de Ian, Emily, había estado viviendo en un poblado de Nueva York, fundado por Brandt. Ian lo había mencionado muy de pasada cuando acudió a visitarla el año anterior. No dijo cuál era el propósito de la visita. Ni Jamie ni yo se lo preguntamos, pero supuse que tenía algo que ver con su miedo a no poder tener hijos, dado que todos los que había tenido con Emily o habían nacido muertos o se habían malogrado. Me había consultado a mí al respecto, y le dije lo que pude. Lo consolé afirmando que quizá pudiera tenerlos con otra mujer. Recé una oración deprisa, corriendo con las posibilidades de Rachel, y a continuación puse de inmediato atención a lo que decía Marsalie. ¿Qué han hecho qué? Este caballero dio unos golpecitos a la carta. Dice que Brandt y sus hombres cayeron sobre un lugar llamado Andrewstown. Es pequeño, y ahí solo viven 7 familias. Apretó los labios y miró de reojo a Joanie, que escuchaba con las orejas bien abiertas. Lo saquearon y lo quemaron. Y dice
dice, y pasaron a cuchillo muchos de los que vivían ahí. ¿Qué significa eso, mamá?, preguntó alegremente Joanie. Lo de pasar el cuchillo. Masacraron, expliqué, ahorrándole el mal trago a su madre. Significa una manera brutal de matar, e indiscriminada. Toma, leí la siguiente compresa que se aplicó sin chistar, pensando, ceñuda. ¿Es distinto de matar? Bueno, contesté juiciosa, depende. Se puede matar a alguien por accidente, por ejemplo, y no sería una masacre, aunque sin duda sería lamentable. Se puede matar a alguien que intentaba matarte, y eso sería defensa propia. Rachel dice que no se debería hacer eso, observó Joanie, pero solo por rigurosidad. ¿Y si estás con un ejército y tienes que matar a los soldados de otro bando? Marsalie hizo un ruidito grave escocés de desaprobación, pero repuso lacónica. Si un hombre está en el ejército, matar es su oficio, afirmó. Lo hace, sobre todo, y añadió con imparcialidad y mirándome con una ceja levantada, para proteger a su familia y sus propiedades. Así que se parece a defensa propia, ¿no? Joanie miró a su madre y luego a mí, aún ceñuda. Sé lo que es brutal, aseguró. Es ser malo cuando no es necesario. ¿Pero qué significa indiscriminadamente? Sin distinguir, contesté, encogiendo un hombro. Significa que haces algo sin prestar mucha atención a quien se lo haces, y quizás sin mucho motivo para hacerlo a esa persona en concreto. Entonces, el amigo indio del primo, Ian, ¿no tenía motivos para quemar ese sitio y matar a la gente? Marsalie y yo nos miramos. No lo sabemos, dijo aquella, pero no es bueno, con independencia de cuáles fueran sus intenciones. Bueno, ¿ya has terminado? Ve a buscar a Felicité y empieza a llenar la tina. Le quitó la compresa a Joanie y la mandó afuera. La siguió con la mirada que hubo salido por la puerta de atrás. Y después se volvió hacia mí y me dio la carta. Era de un tal señor Johansen, y al parecer uno de los corresponsales habituales de Fergus, y el contenido era lo que había dicho Marsalie, aunque añadiendo algunos detalles espantosos que no había mencionado delante de Joanie. Era bastante objetiva, con apenas las florituras justas del siglo XVIII, y ponía el pelo de punta. Literalmente pensé que ya algunos de los moradores de Anduston le habían arrancado la cabellera, según el informe, debido a ello. Marsalie asintió cuando levanté la vista de la carta. Sí, dijo. Fergus la quiere publicar, pero yo no estoy muy segura de que sí debería. Por el joven Ian, ¿saben? ¿Qué pasa con el joven Ian?, preguntó una voz escocesa desde la puerta de la imprenta, y entró Jenny con una cesta de la compra en un brazo. Sus ojos se detuvieron en la carta que yo tenía en la mano y sus marcadas y oscuras cejas se alzaron. ¿Te ha contado muchas cosas de ella?, inquirió Marsalie tras referirse lo que ponía en la carta. ¿De la muchacha india con la que se casó? Jenny negó con la cabeza y empezó a sacar cosas de la cesta. Ni una palabra, salvo que le dijo a Jamie que dijese que no nos olvidaría. Su rostro se ensombreció al recordarlo, y yo me pregunté durante un instante lo que debió suponerles a ella y a Ian que Jamie les relatara las circunstancias en las que Ian se había convertido en un Mohawk. Conocía la agonía con la que el chico había escrito la carta, y dudaba que se hubiese leído de otra manera. Dejó una manzana en la mesa y me indicó que le pasara la carta. Después de leerla, en silencio me miró. ¿Tú crees que aún siente algo por ella? Creo que sí, repuse de mala gana. Pero no creo que sea comparable a lo que siente por Rachel, sin duda. Si lo recordaba, no obstante, conmigo en la penumbra, en la batería, en la forma de la media luna del fuerte Ticonderoga, cuando me habló de sus hijos y de Emily, su mujer.
Se siente culpable por ella, ¿no es así?, preguntó Jenny, que observaba mi cara con sagacidad. La miré de un modo raro, aunque asentí. Ella apretó los labios, pero después devolvió la carta a Marsalie. La verdad, no sabemos si su mujer tiene algo que ver con el tal Brandt o con sus acciones. Y no ha sido ella la masacrada. Yo dejaría que Fergus la imprimiese, pero... Me miró, enseñándole la carta a Jamie y que él hable al respecto con Ian. Escuchará. Ahora su expresión se suavizó un poco y se esbozó una sonrisilla. Ahora tiene una buena esposa y creo que Rachel conseguirá que se quede en casa. A la imprenta llegaba correo a todas horas del día y no pocas veces de la noche, y de mano de toda suerte de mensajeros. Filadelfia se vanagloriaba de tener el mejor servicio postal de todas las colonias, establecido por Benjamin Franklin, solo 3 años antes. Los correos cabalgaban con regularidad entre Nueva York y Filadelfia, y cubrían más de 30 rutas distintas entre las colonias. Sin embargo, dada la naturaleza del negocio de Fergus, la de los tiempos que corrían, llegaba casi la misma cantidad de correo por rutas más antiguas de manos de viajeros, comerciantes, indios y soldados, e introducida bajo la puerta de las guardias nocturnas, o entregado a un miembro de familia en la calle. Esta clase de intercambios durante la ocupación británica de la ciudad fue la que me obligó a casarme con John Gray para evitar mi arresto por sedición y espionaje. Aun así, la carta de John llegó formalmente en la saca de un correo sellada como Dios manda y lacrada con un pegote de cera amarilla que llevaba su sello en forma de risueña medialuna. Señora de Jane Fraser. Imprenta de Fraser, Filadelfia. De Lord John Gray, Wilbury House, Nueva York. Querida mía, estoy con mi hermano y su regimiento en Nueva York, y es probable que permanezca aquí por algún tiempo. Siendo así, pensé que debía mencionar que el arriendo de mi casa de Chestnut Street durará hasta finales del presente año, y dado que la idea de que siga vacía y sufra destrozos, o sea, pasto de la ruina, me aflige. Se me ha ocurrido ofrecértela de nuevo. No me permito añadir, no vaya a ser que tu intransigente esposo lea esto como domicilio, sino, más bien, como establecimiento para un consultorio, puesto que no me es ajena tu peculiar costumbre de atraer a quienes sufren enfermedades, deformidades o espantosas heridas, y estando como estoy, asimismo, enterado del número de personas que ocupa en este momento el taller de impresión del joven señor Fraser, creo que te sería más fácil dar cabida a tus aventuras médicas en Chestnut Street, que entre una prensa y una torre de inútiles Biblias encuadernadas en Bucaram. Dado que no me figuro que te dediques tu valioso tiempo a quehaceres domésticos, he dispuesto que la señora Fick y un criado de su elección, continúen a mi servicio mientras estimes necesario. Su salario se les será abonado a través de mi banco. Me harías un gran favor, querida mía, aceptando esta proposición, pues me quedaré tranquilo con respecto a dicha propiedad, y la noción de que estés trabajando administrado con gravedad un clíster al general Arnold aliviará en gran medida el tedio de mi actual padecimiento. Tu más humilde servidor, John. ¿Por qué sonríes, madre Claire?, inquirió Marsalie, al verme con la carta en la mano. Me sonrió a su vez burlona. ¿Te ha mandado alguien una carta de amor? Algo por el estilo, respondí, al tiempo que la doblaba. ¿Por casualidad sabes dónde está Jamie? Cerró un ojo para concentrarse mejor. Tenía otro fijo en Henry Christian, que lustraba con cuidado las mejores botas de su padre,
y buena parte de su persona en el proceso. Ha dicho que iba con el joven guía a ver un nombre por un caballo, contestó. Y después al puerto. ¿Al puerto?, repetí sorprendida. ¿Ha dicho por qué? Ella cabeció. Pero me lo imagino. Ya basta, Henry. Adía. Mira cómo te has puesto. Ve a buscar a una de tus hermanas y dile que te lave las manos. ¿Quieres? Henry se miró las manos y se quedó pasmado al verlas negras por completo. «Uy, mamá», dijo, limpiándoselas como si tal cosa en los pantalones. Salió de la cocina a la vez que gritaba a pleno pulmón. «¡Felicité! ¡Ven a lavarme!» «¿Por qué?», pregunté mientras me acercaba y bajaba un poco la voz, ya que era evidente que se había librado de Henry Christian. Porque, como bien era sabido, los niños no perdían ripio. «Ha estado hablando con Fergus de que vayamos con vosotros cuando volváis a Carolina del Norte», contestó. «Yo diría que ha ido a enterarse de lo que costaría el trasladarlo todo». Hizo un gesto que abarcaba todo, desde la prensa al altillo, por barco. Repuse, comprometiéndome lo menos posible, aunque el corazón me había dado un vuelco, tanto por la idea de la inminente partida al cerro, como por el hecho de que Fergus y Marsalie pudieran venir con nosotros. «¿Tú quieres?», pregunté con pies de plomo, al ver cómo fruncía el ceño. Seguía siendo una mujer guapa, rubia y elegante, pero estaba demasiado delgada y la tensión le afilaba los rasgos. Meneó la cabeza, aunque más por indecisión que por negación. «La verdad es que no lo sé. Las cosas son un poco más fáciles ahora que los ingleses se han ido, pero están tan lejos, ¿no es así? Podría regresar, y entonces, ¿qué?». Volvió la cabeza intranquila, pero por el momento no había nadie en la imprenta. Durante los últimos meses de ocupación británica, Fergus había tenido que irse de casa y vivir escondido en las afueras de la ciudad. Abrí la boca para decirle que lo dudaba. Hal Gray me había dicho, bajo los efectos de la marihuana, que la nueva estrategia británica consistía en aislar las colonias del sur del norte y reprimir la rebelión allí, así que de modo evitarían la entrada de víveres en el norte hasta que se sometiera. Sin embargo, la cerré sin decir nada. Era mejor no mencionarlo, hasta que averiguase si Jamie se lo había contado a Fergus. «¿Por qué demonios no sabía lo que iba a pasar?», me pregunté frustrada, y no por primera vez. ¿Por qué no se me había ocurrido repasar la historia norteamericana cuando tuve ocasión? Bueno, la respuesta era que no esperaba acabar en América, suponía que eso lo demostraba. De todos modos, no tenía sentido pasar demasiado tiempo haciendo planes, dada la propensión de la vida a virar de repente a la izquierda sin avisar. «Sería estupendo que vinierais», afirmé con la mayor suavidad posible, y añadí con picardía: «Estaría bien tener a los niños cerca». Marsalie resopló y me miró de soslayo. «Ya», dijo sin más, «no creas que no aprecio lo que vale una abuela, y cuando te vayas, la abuela Janet también se irá». «¿Tú crees?», no lo había pensado. «Pero Jenny os quiere tanto a ti como a los niños, y Fergus es para ella tan hijo como los suyos propios». «Puede que sea cierto, sí», reconoció con una leve sonrisa que me dejó ver la radiante quinceañera que se había casado con Fergus en una playa del Caribe hacía 12 años. «Pero el joven Ian es su Benjamín, ¿sabes? Y no ha disfrutado de él mucho. Ahora que se ha casado, querrá estar cerca para ayudarlo con los críos cuando lleguen. Y sabes que Rachel irá donde vaya Ian, y éste irá donde vaya padre». Era una buena evaluación, pensé, y asentí en señal de conformidad y respeto. Ella profirió un hondo suspiro, y sentándose en su mecedora, cogió lo que estaba más arriba en el rebosante cesto de la ropa para remendar, con una aguja enhebrada aún en la prenda en la que había dejado. Como no deseaba abandonar la conversación, acerqué una banqueta, me senté a su lado
y saqué una de las medias de Germain de la cesta. El cesto de costura estaba con el costurero. Los hilos y el huevo de surcir se hallaba junto al otro, y enhebré con mano diestra mi propia aguja, satisfecha de que todavía pudiera hacerlo sin ponerme las gafas. ¿Qué hay de Fergus?, inquirí, sin rodeos, porque era evidente que Fergus era el meollo de la cuestión en lo que concernía a Marsali. Pues ahí está el problema, replicó con franqueza. Yo iría tan contenta, pero ya sabes cómo lo pasó cuando nos quedamos en el cerro. Lo sabía, e hice una leve mueca conforme tensaba el talón de la media en el huevo. Este último año en la ciudad ha sido peligrosa, aseveró y tragó saliva al hacer memoria. No te sabría decir cuántas veces han venido a arrestarlo los soldados. Han destrozado la imprenta más de una vez al no encontrarlo. Y a veces han venido los legitimistas, han pintado lemas en la pared. Pero el peligro no le preocupaba, siempre y cuando los niños y yo no nos viésemos amenazados. Y en ocasiones ni siquiera así, farfullé. Y no me refiero solo a Fergus, los condenados hombres. Marsali se sorbió la nariz con deleite. Ya, pero la cuestión es que es un hombre, ¿no? Tiene que sentir que vale algo. Necesita ser capaz de cuidar de nosotros. Y eso es algo que puede hacer y hace bien aquí. No sé cómo podría ganarse la vida de manera decente en las montañas. Cierto, admití a regañadientes. Hacía un día caluroso y la cocina era un horno, con el caldero al fuego y en el hogar. Aunque pudieran entrar moscas, y en Filadelfia había muchísimas, me levanté para abrir la puerta de atrás. Fuera no es que hiciese mucho más frío, pero como mínimo todavía no habían encendido el fuego de la gran tina, y las muchachas seguían llenándola yendo y viniendo del pozo con los cubos. De Henry Christian no había ni rastro, aunque lo más probable era que lo hubiesen limpiado a gusto, puesto que en la puerta había un trapo negro mugriento y arrugado. Al agacharme a recogerlo, vi un papel doblado en el suelo, justo en el escalón. No tenía dirección alguna, pero parecía importante, de manera que lo cogí y lo metí en el interior de la casa. Aún así, dijo Marsali, que apenas esperó a que me sentara, estoy pensando que aunque no podamos ir al cerro, no pasaría nada si no fuésemos. Seguro que en el sur hay lugares donde el impresor sería útil, aunque no sean tan grandes como Filadelfia. Bueno, está Charleston, apunté poco convencida, y Savannah. En verano hace el mismo calor y son igual de insufribles que Filadelfia. Pero supongo que los inviernos son más benignos. Me miró alzando la vista de la combinación que estaba remendando, y acto seguido dejó la prenda en el regazo como si hubiese tomado una decisión. No es el tiempo lo que me preocupa, afirmó en voz queda, y tras agacharse metió la mano en el montón de camisas y medias y sacó un puñado de papeles mugrientos y cartas sobadas, tocándolos con cuidado, como si fuesen portadores de una enfermedad, y me los puso en la rodilla. En estos días a todos los impresores les meten esas cosas por debajo de la puerta, aseguró, sin perderme de vista mientras leía los primeros. Sobre todo si uno adopta una postura. Nosotros aguantamos todo lo posible sin hacerlo, pero al cabo de un tiempo no puedes seguir en el medio del camino. Lo dijo con una simplicidad y una aceptación que hizo que se me saltaran las lágrimas. Tardó tanto más al leer las notas anónimas, ya que ninguna iba firmada, y la letra era distinta, aunque resultaba evidente que algunas las había escrito la misma persona, que dejaban bastante claro cuál podía ser el precio por situarse en el bando de los rebeldes. Quizás fuese peor, dijo, mientras cogí unas cuantas y las amontonaba con cuidado. Cuando estaban aquí los británicos, pensé que pararía, cuando se marcharon, pero no fue así. No creo que todos los legitimistas se fueran con ellos. Respiré hondo para controlarme. Era como si me hubiesen dado un puñetazo en el estómago.
Solo los más ricos, apuntó con cinismo Marsali. Los que creyeron que los sacarían a rastras de sus casas o los apalearían o robarían si no estaba el ejército para protegerlos. Pero eso no significa que los más pobres no opinen lo mismo. ¿Por qué las guardas? Quise saber y le devolví el resto con 2 dedos, como si sostuviera los papeles con unas tenazas. Creo que yo las echaría al fuego de inmediato. Eso hice al principio, admitió mientras guardaba el puñado de maldad con cuidado en el fondo del cesto. Pero me di cuenta de que no podía olvidar lo que decían, y las palabras me asaltaban por la noche y no me dejaban dormir. Se enderezó y se encogió de hombros y volvió a coger la aguja. Se lo comenté a Fergus, y él dijo que lo que había que hacer era guardarlas y leerlas varias veces al día, una después de otra, leérnosla mutuamente. A su boca afloró una sonrisa breve, triste. Y eso hicimos, cuando los niños dormían. Nos sentamos junto al fuego y las leíamos por turnos, y él se burlaba de ella, criticaba la gramática y la falta de poesía, las comparaba entre sí, las clasificábamos de mejor a peor, y después las guardábamos, y nos íbamos a dormir abrazados. Apoyó con suavidad la cabeza en el montón de ropa para remendar, como si fuese el hombro de Fergus. Yo sonreí. Bueno, observé tras aclararme la garganta. Saqué el papel que había cogido del escalón. No sé si esta será una más para tu colección, pero la acabo de encontrar en el escalón de atrás. La cogió enarcando una ceja y la miró por delante y por detrás. Está más limpia que la mayoría, contestó, y el papel es decente. Puedo que solo sea... Su voz se fue apagando mientras la abría y empezaba a leerla. Vi que no había mucho escrito, y en cuestión de segundo, Marsali se puso blanca. Marsali. Le tendí una mano y ella me dio la nota y se levantó deprisa. Mariquita, Mariquita, ponía en el papel. Vuela de tu hogar. Tu casa está en llama y tus hijos no están. Henry Christian, la voz de Marsali era fuerte y apremiante. Hijas, ¿dónde está vuestro hermano? Bueno, si los capítulos que vienen ahora también son fuertes. Fueron 3 capítulos cortitos y nos está preparando para lo que viene. Bueno, un gusto volver a leerles. Espero que les haya gustado. Y bueno, nos vemos pronto y nos seguimos encontrando en este momento que tenemos para compartir, que es la maratón de lectura. Un beso, que tengan un excelente fin de semana y nos volvemos a ver.